Ser podcast. La risa de un bebé no tiene precio. ¿Criar a un niño o a una niña? Sí. Crónica 24/7. Sacar adelante un hijo o una hija cuesta de media en España 758 euros al mes, según los datos de Save the Children. Y ese gasto en alimentación, higiene, ropa, calzado, educación, juguetes, ocio, celebraciones, conciliación... Eva Aguado. Es el mismo, pero no es igual para las familias que tienen dos progenitores y para las familias lideradas solo por uno, las familias monoparentales. Mejor dicho, monomarentales, porque la mayoría de estos hogares, cientos de miles, los llevan mujeres. Episodio 155. Mujeres solas, sin ayuda, que se gastan cerca del 40% de sus ingresos mensuales en criar a sus hijos. Se sienten discriminadas y quieren que esto cambie. Bueno, la equiparación de los permisos de cuidado, no solamente el de nacimiento, adopción y acogida, que ya el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo nos están dando la razón, sino de todos los Pilar Castellano preside la Asociación Madres Solteras por Elección y de su día a día te hablamos en Crónica 24/7. Quieren los mismos días para cuidados, los mismos beneficios fiscales, las mismas ayudas, porque sus hijos, recuerdan, no son medio niño, son un niño o una niña más. Nuestros hijos no se ponen malos la mitad, ni duermen en media cama, ni comen la mitad, ni gastan la mitad de agua en la ducha, ni nada. Entonces necesitamos lo mismo. Madre, no hay más que una. Y sin ayudas. Los números, tan fríos a veces, son imprescindibles para entender la vida de las familias monomarentales. Por Marina Fernández. La vida, por ejemplo, de Pilar y sus dos hijas. Yo, por ejemplo, si voy a pedir un título de familia numerosa como madre con discapacidad, con un 37% de discapacidad y dos hijas, la Comunidad de Madrid me lo deniega. Pero si un matrimonio biparental, una familia biparental, cada uno con un 33% y con dos hijos, tiene la consideración de familia numerosa. Yo estoy discriminada tanto por discapacidad como con respecto a las viudas con dos hijos, porque yo sola con mis dos hijas no soy familia numerosa y las viudas con dos hijos, o sea que soy discriminada por todos los lados, me van dando por todos los lados. Esto que nos cuenta Pilar es así en España. Ella tiene dos hijas por reproducción asistida, dos hijas por tanto que tienen una sola progenitora. Pues bien, una viuda con dos hijas tiene la consideración y las facilidades de una familia numerosa, pero ella, que también está sola con sus dos hijas, no la tiene. Cuesta tanto comprenderlo que a su alrededor, nos cuenta, la gente da por hecho que su familia disfruta de esa protección y hasta sus hijas hacen números. Ellas lo dicen, dice, pero mamá, ¿por qué en mi clase fulanito, que son 3 hermanos, o sea, que tocan a hijo y medio por progenitor, tiene familia, el título de familia numerosa y nosotros que solo somos 2 contigo, no? Y ellas son conscientes también de la repercusión económica que se trae. O vas a cualquier sitio y te dan puntos o te dan descuentos por familia numerosa. Se habla mucho de las familias, las viudas con dos hijos y las madres con dos hijos, que somos familia numerosa, y la gente se cree que ya somos numerosas y no somos numerosas, señores. Todavía no se ha aprobado en la ley ni se ha aprobado nada. Yo, donde yo trabajo, vienen a pedirme el carnet de familia monoparental. No, es que lo he oído en la tele, que no, que todavía no somos familia numerosa. Y bueno, pues ahí vamos peleando. Las peleas, los cálculos para que una mujer llegue a ser madre soltera empiezan mucho antes de que se decida dar el paso. Es tal la incertidumbre y la inseguridad a la que sienten que se exponen, que muchas buscan la estabilidad de una plaza pública para asegurarse de que no se van a quedar en la calle. Pilar se vio en esa situación y se puso a estudiar para que no le volviera a pasar. Erruquiña ha esperado a tener su plaza de profesora para ser madre. Cuando decidí ser madre soltera, me adelanté y como hizo Pilar después unas oposiciones, yo las hice antes. Fue el paso que lo que me animó definitivamente a decir esto lo puedo hacer yo sola. Y gracias a eso me siento más segura, ¿no? A veces digo me siento una privilegiada
bueno, que lo he hecho yo, fue una decisión que tomé, pero sí que todavía existe ese miedo entre otras compañeras madres solteras que si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Porque seguimos sin tener ninguna protección. Siempre somos las olvidadas, porque no existe ese marco legal que nos proteja y que nos defina. Pero conseguir esa plaza fue solo el principio de 5 años de judicializarlo absolutamente todo desde el primer momento. En mi caso también tuve que judicializar el acceso al tratamiento de fertilidad en la pública, porque en la norma no aparecíamos, había 2 supuestos que eran patologías o literalmente la norma dice 12 meses de coito continuado sin éxito de embarazo, y Muface me decían, es que vamos por voy. Entonces yo tenía amigas que estaban haciendo el mismo tratamiento en el mismo hospital público, a las que no les pusieron ningún problema, y el tratamiento cada vez les costaba 8 euros, y a mí de primeras me dijeron que no, lo peleé, los médicos me dijeron, te lo vamos a hacer, pero la medicación te la tienes que pagar, y cada intento eran 800 euros. Entonces era esa discriminación. Una discriminación que ha corregido el Supremo dándole la razón a Erruquiñe, que años después ha recuperado ese dinero, pero nos estamos adelantando. Volvamos atrás. Erruquiñe avanza en su proceso de reproducción asistida. Se queda embarazada y hace 4 años tiene a su hija. Yo soy profesora en educación, entonces cuando tuve que disfrutar de mi permiso de cuidado por nacimiento, pedí fraccionarlo. Y el supuesto en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dice que te lo dan si el otro progenitor trabaja. O sea, ni siquiera dan por hecho que hay otro progenitor. No existes. Entonces estás a expensas, como hay un vacío legal, de que el funcionario de turno interprete que el espíritu de la norma es que el 100% trabaja, o no, como no hay otro progenitor, te lo deniego. Y una vez más, judicializamos individualmente. Todo esto con su hija de unas semanas de vida a cuestas y con el tiempo para criarla corriendo en su contra, porque como es una sola progenitora solo tiene derecho a 16 semanas, nada más que 4 meses para cuidar de su hija recién nacida. Otra discriminación que en este caso sufre su hija frente a las que tienen 2 progenitores. Otra batalla judicial que años después ha ganado. Que no han admitido a trámite el recurso de casación que puso la Administración contra mi sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la ampliación de los permisos. Entonces todavía no se ha ejecutado la sentencia, estoy viendo cómo se va a hacer, pero la noticia es que en principio el recorrido judicial acaba aquí y mi hija tiene derecho a otras 16 semanas de cuidados. Lo dice el Supremo y lo acaba de reconocer también el Tribunal Constitucional, que tal y como están diseñados los permisos, discriminan a hijos e hijas de familias monomarentales, es decir, que son inconstitucionales. Pero los tribunales en este caso van muy por delante de los legisladores. La ley de familia sigue estancada en el Congreso, en fase de enmiendas, y no contempla esta ampliación de permisos que el Supremo y el Constitucional ya reconocen. Que haya una ley que nos recoja, nos defina y nos regule. Que se sepa qué es una familia monoparental y sus necesidades. Y eso no lo tenemos a día de hoy. Como explica Pilar Castellanos, no existen legalmente y eso hace que no cuenten con una cifra fundamental que poner sobre la mesa de los políticos: el número de familias monomarentales en España. Necesitan esa cifra y mucho más. Un número, un registro para que se sepa quiénes somos. El marco protector de familia desde el primer hijo, como el protector como de familia numerosa, porque esa ley ya tiene sus medidas y sería aplicable directamente una vez aprobada esta ley. Si no, siempre hay hasta 2 años de desarrollo, con lo cual nuestras medidas necesitamos que sean ya, porque tenemos un índice de pobreza alto, o sea, las medidas ya son urgentes. Pilar es la presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, que nos da algunos números más para entender su vida. Más de la mitad de los hogares monomarentales están en riesgo de pobreza, casi el doble que las familias biparentales. A falta de ese número fundamental para estas familias, su estimación es que hay casi 2 millones de hogares en España con un solo adulto a su cargo. El 80% encabezados por mujeres, el 70% con un solo hijo o hija. Pero la ley de familia, tal y como está redactada, solo contempla reconocer como numerosas a las familias monomarentales con 2 menores a cargo. Deja fuera casi a 3 de cada 4 de estos hogares que se enfrentan a diario a discriminaciones de todo tipo. Por ejemplo, yo cuando fui a renovar el DNI, que me llevé a mi niña,
España, mi niña tuvo que escuchar al policía, no puede ser, el padre tiene que estar muerto o le ha abandonado. Y esto es muy recurrente en nuestras familias. Es el ejemplo de María, que sumara al de Pilar. Cuando he ido a hacer el pasaporte a mis hijas, y que el DNI ya viene que tú eres la única progenitora. Y el DNI no te lo dan en la tómbola. Y tampoco me creían. Y que resume así su tocaya y compañera de asociación. Sabemos que hay muchos obstáculos y que tenemos una vida, pues muchas veces el doble de difícil que el resto de las familias, ¿no? Pero gracias a otro número, a las 3.400 mujeres reunidas en la Asociación de Madres Solteras por Elección, van sumando victorias, como la de Ruquiñe, que gracias a su apoyo y a un crowdfunding ha hecho frente a los 9.000 euros que le supuso llevar hasta el Supremo la equiparación del permiso para cuidar a su hija que el tribunal le ha reconocido. Es agotador que algo, además en el momento en el que para todas las madres, tengan pareja o no, estás agotada y te quieres centrar en tu hijo o hija, estar pensando en eso, pero por otro lado muy satisfecha de que es una batalla que nos han obligado a hacer individualmente los juzgados, pero que es muy colectiva y en la que estamos muy acompañadas. Entonces, pues es agridulce y ahora que hemos ganado, más dulce. Y esperan que estas sentencias sean un antes y un después. Ya no hay debate, dicen. Si el Supremo y el Constitucional les han dado la razón, no tiene sentido que la ley de familia no lo haga. Crónica 24/7. A todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hola, muy buenos días. Javier Milei ha ganado la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. Será el próximo presidente. Es una victoria contundente. Así anunciaba hace un año en Hoy por Hoy, en la cadena SER, Ángels Barceló, la sorprendente y apabullante victoria de Javier Milei en Argentina. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Desde entonces, el león, que se autodefine como uno de los dos políticos más importantes de la Tierra junto a Donald Trump. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. No ha dejado de abrir frentes. Guerras políticas con los socialistas, el zurderío, los rojitos, como los llama él. O en España, tener Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con eso. Y guerras económicas contra el gasto público. Con su famosa motosierra, con la que ha controlado la inflación como prometió, ha reducido el déficit como aseguró, pero a costa de elevar el índice de la pobreza en el país a su nivel más alto de las últimas décadas. Y la motosierra solo acaba de empezar a funcionar, como ha anunciado. Ahora se viene la motosierra profunda. En Crónica 24/7 hacemos el balance de un año de Milei con los que sobreviven a Milei en Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Milei, un año de motosierra. Creo que ha sido un año muy difícil para mucha gente. Ha sido bastante movilizante, pero era necesario. Que vuelva a ser presidente. Y la verdad estamos sobreviviendo con eso. Milei es un punto de inflexión. Veníamos mal y ahora estamos peor. Sí, hay una esperanza. Yo creo que ahora la gente en general tiene una esperanza que esto vamos bien. Por Berta Reventós. Javier Milei cumple un año al frente del gobierno en Argentina. En 12 meses, el país latinoamericano ha vivido una transformación brutal, desde lo económico hasta lo cultural. Milei, autopercibido como el topo que destruye el Estado desde dentro y con la motosierra en mano, ha reducido el gasto público en un 35%, un recorte sin precedentes, o como a él le gusta llamarlo, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El déficit era el huevo de serpiente de todos nuestros males, ya que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación. Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Esto fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad y aplicarle un torniquete a la emisión monetaria hasta llevarla a cero. Pero ¿cuánto ha costado socialmente este ajuste? Y sobre todo, ¿cómo lo han vivido los argentinos? Aunque Milei ha llegado al año de gobierno con una imagen positiva de más del 50%, la sociedad sigue dividida. Por un lado están los que lo apoyan, algunos
de ellos a pesar de estar sufriendo las consecuencias del ajuste en su día a día. Y por el otro están los que sienten que Argentina está en un declive total. Para Paula, psicóloga de niños con discapacidad, el ajuste ha ido demasiado lejos. Creo en un estado presente que me parece que el nivel de desregulación que hay hoy es muy complicado socialmente, que el impacto social es dramático. Su amiga Renata, chilena que vive hace años en Buenos Aires, discrepa. Ella cree que hacía falta un cambio, sobre todo cultural. Todos los subsidios, la gente estaba acostumbrada a esa cosa y ahora lamentablemente se la sacaron, pero bueno, había que hacerlo en algún momento. Claudio es camarero y lo volvería a votar. Le encanta la fortaleza de Milei y además asegura que no ha notado un cambio sustancial en su vida. He seguido mi vida normal, sí, se gasta un poco más porque es verdad, hay aumentos, pero no me ha tocado mi bolsillo. Yo hace 3 meses, 4 meses estoy comprando dólares de vuelta, cosa que no lo hacía con el otro gobierno. Néstor dice que tampoco ha notado un cambio con respecto al gobierno anterior, que solo lo notó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Él vive en la provincia de Buenos Aires y viene a la ciudad a reciclar latas para alimentar a su familia. Tiene 29 años. No hago mucho con el metal y eso, se me va todo en comida. A veces no alcanza, a veces los sábados y domingos me quedo sin comer, los días. Y mi hijo es ahora que tiene hambre. ¿Me entiende cómo es la situación? Los pequeños comerciantes también han sido golpeados por el ajuste. Con la caída del consumo y los aumentos en los gastos fijos, han pasado un año complicado. Sin embargo, hay también diversidad de perspectivas en cuanto al futuro, ya que algunos ven en la estabilización de la economía una gran ventaja para sus negocios. Fueron 12 meses durísimos, realmente los más duros de mi historia comercial de 47 años. Y la recesión se siente muchísimo. Yo estimo que debo estar en 1/3 de lo que debería estar vendiendo. José es dueño de una papelería en un barrio de clase media. Sus clientes llegan, preguntan por precios y se van. Al cabo de un rato, si no lo han encontrado más barato en otro negocio, vuelven y compran. O a veces no vuelven. A pocos metros, Ricardo tiene una tintorería. Él reconoce que ha sufrido en algún momento del año, pero es de los que cree que las medidas de Milei son necesarias para mejorar. Claro que se sufre. En un principio se sufre, pero de a poco, como se está estabilizando la economía, uno siente que está viviendo de otra manera, que el país cambió, que tiene una expectativa distinta. Y Diego, que tiene una carnicería, también ve el futuro con esperanza. La gente vuelve a consumir carne vacuna. Se estaba vendiendo bastante bien. La semana pasada tuvo un aumento muy grande, pero de a poco se va moviendo el mercado. Es el sector agropecuario precisamente el más importante de la economía argentina y al que Milei ha querido mimar este año. Los empresarios como Adrián Poletti celebran que se haya reducido la brecha entre los valores del dólar y piden más reducciones de impuestos a las exportaciones para 2025, lo cual Milei les ha prometido. Es necesario empezar a tener una baja impositiva fundamentalmente en retenciones a las exportaciones porque si no los números no cierran. Se puso todo blanco sobre negro, no hay más artificios cambiarios, no hay más artificios financieros que en muchos casos servían para que gente ganara plata y hay que trabajar sobre la eficiencia productiva. A quien ha dejado prácticamente sin recursos Milei es a la salud pública. Los salarios de los trabajadores sanitarios están por debajo de la línea de la pobreza. En el Hospital Pediátrico Garrahan de Buenos Aires han llevado a cabo esta semana su 10ª huelga del año. Bárbara Acevedo es enfermera. Hoy movilizamos a la mañana a lo largo de todo el barrio. Recibimos mucha solidaridad de las familias de nuestros pacientes porque defendemos la salud pública como un derecho. Recientemente el gobierno salió a decir que iba a cobrarle a los extranjeros que se atendieran en los hospitales. Todo eso da cuenta de un gobierno que quiere que el que pueda pagar quede adentro, reciba atención y el que no pueda pagar literalmente desaparezca, como pasa con los jubilados que no tienen acceso a la medicación. Como dice Bárbara, los jubilados son los principales golpeados por el ajuste. Milei no les ha actualizado las pensiones y algunos viven con un equivalente a 300 euros mensuales, algo impensable en la Argentina de hoy. Además, esta misma semana el gobierno ha liberado el precio de varios medicamentos, cuyo coste ya no estará cubierto por la Seguridad Social. Zulema Palavecino es portavoz de la organización Jubilados Insurgentes. Porque además de bajarnos la jubilación en términos relativos, para paliar el déficit fiscal, entonces sentimos que los jubilados hemos colaborado para que el gobierno muestre ahora su déficit cero. No es leal un déficit cero a costillas del hambre de un sector de la población muy vulnerable, que ellos lo hacen a propósito porque piensan que no nos podemos defender. Pero vaya si se defienden, los jubilados están manifestándose todos los miércoles frente al Congreso en Buenos Aires. Han sufrido represión policial, ya que la nueva
nueva ley de seguridad limita el derecho a la protesta, pero siguen ahí reclamando un paro general en unidad con los trabajadores. Que la única salida es la lucha, porque aunque tengamos derechos en una constitución, donde te descuidas, te los sacan y tenemos que volver a luchar por ellos. Tenemos que organizarnos con los trabajadores porque a ellos también les han quitado derechos y ellos pueden parar la producción, que es lo que nosotros entendemos que es importante, porque a los grandes capitales les duele el bolsillo. Mientras tanto, Milei celebra un año de éxitos y promete más motosierra y un feliz 2025. Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto, la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor. Se vienen tiempos felices en Argentina. Habrá que ver cómo el gobierno afronta su segundo año de gestión y si efectivamente Milei puede mejorar las cifras macroeconómicas y a la vez dar respuesta a las urgentes demandas sociales que tiene hoy Argentina. Crónica 24/7. Un fin de semana sí y otro también. Las calles de toda España demuestran... Los precios están absolutamente disparados, no son acordes con los sueldos que hay y nadie se puede permitir un piso hoy en día. Lo hemos oído muchas veces, que el precio de la vivienda preocupa cada vez más. Según el CIS, acceder a un piso, a una casa, a una habitación para vivir es uno de los principales problemas de los españoles. De hecho, es lo que más le inquieta ya al 23% de los encuestados. Esta falta de vivienda pasa muchas facturas y en este Crónica 24/7 nos vamos a fijar especialmente en una de ellas, la factura laboral. Ya no son solo los camareros o los profesores los que tienen problemas para que trabajar en determinadas zonas les compense. También los empleados tecnológicos, por ejemplo, que suelen tener mejores sueldos, están pidiendo más dinero por contratos en las ciudades con el metro cuadrado más caro. Es otro ejemplo más de que un mercado inmobiliario enloquecido puede frenar el resto de la economía. Es una advertencia del propio Banco de España. Si hay ciertos trabajadores muy productivos que querrían ir a trabajar a determinadas áreas, pero no pueden hacerlo porque los precios de la vivienda son muy elevados, pues... Del director general de Economía del Banco de España, de Ángel Gavilán. Esto limita también la capacidad de crecimiento y la capacidad de productividad de la economía española, ¿no? Y para que la vivienda deje de ser un problema, lo público y lo privado tienen que poner de su parte. Es la demanda del CEO de CaixaBank, de Gonzalo Gortazo. Y tenemos que seguir trabajando las administraciones y con la colaboración público-privada en lo que se pueda en, digamos, evitar cuellos de botella en el mercado de la vivienda, que son un problema social de primer orden y que pueden convertirse en un problema económico también, porque las empresas no pueden atraer a empleados porque no pueden tener la capacidad de esos empleados de permitirse algo tan básico como el alojamiento. Por tanto, es lo que ocurre en Málaga, sin ir más lejos. Antes, casi todos los empleados de su parque tecnológico, de Málaga Tech Park, vivían en la ciudad andaluza. Ahora el 60% se ha ido. No se pueden pagar vivir en la capital. Un ejemplo más de que hace falta un plan. La vivienda, un problema también para los que ganan más. Es 9 de noviembre de 2024. Por Pablo Anzola. Con sus alquileres encareciéndose a un ritmo de más del 12% anual, Málaga sale a la calle una vez más para exigir medidas contra el problema del acceso a la vivienda. ¡Nuestra miseria! ¡Sus negocios! ¡Nuestra miseria! Está la vivienda muy cara, los jóvenes no tenemos dinero para comprar nada. Nos expulsa de nuestros barrios, que nos explota, con trabajos precarios. Una casa de hace 7 años que se pagaba 350, ahora estamos con 100 euros más. La crisis deja consecuencias sociales gravísimas como las que estamos escuchando, pero la ciudad andaluza es también un ejemplo perfecto de la factura laboral que empieza a dejar ya el problema de la vivienda en España.
Nosotros en el parque estamos haciendo ahora un co-living donde tenemos para 200 habitaciones, por decirlo así. Pueden ser apartamentos, pueden ser habitaciones individuales. Y esto lo terminaremos a mitad del año que viene. Esta es la solución que ha tenido que poner el Centro Tecnológico de Andalucía para atraer el talento. Realmente es muy difícil en este momento para un ingeniero, por decirlo así, del parque. Felipe Romera es su director general. Que de alguna forma pueda encontrar un alquiler del Málaga a un precio, pues que no sea una locura, que sea prácticamente la mitad de su sueldo o mucho o algo más. Hace unos años, el 80% de los trabajadores de las más de 500 empresas del parque vivían en Málaga. Que los ingenieros no son capaces tampoco de encontrar viviendas. Hoy son menos de la mitad. Pero también necesitamos, igual que para ingenieros, es decir, para gente que tiene un buen sueldo, pero que en este momento no puede alquilar una vivienda en la proximidad del parque, entendiendo la ciudad de Málaga. Muchos de estos ingenieros que trabajan en ese parque para empresas punteras del sector de la electrónica o de las telecomunicaciones todavía están dispuestos a soportar los precios disparados de la ciudad o aceptan mudarse a kilómetros de su trabajo para dar con una vivienda asequible. Tenemos que irnos fuera de Málaga, a Cártama, a Álora, a otros pueblos más lejos. Málaga es imposible para nosotros y por eso... Sin embargo, las empresas empiezan a notar que cada vez les cuesta más encontrar profesionales cualificados que digan sí a estas condiciones. Que te hacen ir a 60 kilómetros y que estás todos los días haciendo 120 kilómetros para desplazarte a tu puesto de trabajo. Pues, ciudades como Sevilla, donde el alquiler medio alcanza los 1.100 euros al mes, o Madrid, donde escala hasta los 2.400, están expulsando al talento. Con el discurso de la meritocracia todavía resonando, muchos dicen no a unas condiciones de vida peores a las que les prometieron. José Antonio Galdón es el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales. Al final te genera unas malas condiciones de vida, ¿no? Aunque puedas tener un buen salario. Un problema que, a diferencia de la crisis de la vivienda, afecta no tanto a los más jóvenes. Sí que hay gente joven que sí que en función del momento de la vida en el que están, pues pueden arriesgarse, ¿no? Y que bloquea además el proyecto vital de los perfiles que más valor aportan al tejido productivo español. Hablamos de ingenieros, de biotecnólogos, de profesionales de las energías renovables. Si hay ciertos trabajadores muy productivos que querrían ir a trabajar a determinadas áreas, pero no pueden hacerlo porque los precios de la vivienda son muy elevados, pues esto limita también la capacidad de crecimiento y la capacidad de productividad de la economía. La situación ha hecho saltar las alarmas en el Banco de España. Ángel Gavilán es su director de Economía y preocupa también a otros organismos internacionales. Those, particularly the young ones, who are looking for an apartment, who are co-renting with friends or still staying at home with parents because they can't afford a house. Y es que con problemas para cubrir puestos específicos, muchas empresas se ven obligadas a mejorar condiciones para atraer al talento que la vivienda repele, algo que en la mayoría de casos supone subir los salarios. Eso puede sonar muy bien, pero es en realidad peligroso. Primero porque calienta todavía más los precios del alquiler y venta en zonas ya muy tensionadas, y segundo porque hace aumentar costes a empresas de sectores punteros. Todo un golpe a su competitividad que puede terminar ralentizando el crecimiento económico. ¡Fuera, rentistas de nuestros barrios! Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. No existen varitas mágicas y si alguien la tiene, que la muestre en esta sesión. Las aristas de la que es una crisis transversal. Si todo está hecho para el turismo, si todo está hecho para los ricos, ¿dónde va la clase obrera? ¿Dónde va el pueblo? Da igual que quieras comprar, que alquilar, que está fatal. No dejan de multiplicarse. El calentón de unos alquileres que han subido más de un 10% en el último año y el acceso cada vez más limitado a comprar una vivienda dibuja este paisaje en la calle. Pero es que tienes que tener pareja para poder optar a una vivienda ahora un poco decente. Y desde hace algunos meses la alarma se ha encendido también en el mercado laboral. A los profesionales de la hostelería en Baleares o los profesores en Canarias se suma ahora la falta de talento en los sectores estratégicos de nuestra economía. No van donde se les necesita porque ni los mejores sueldos encuentran ya el piso que buscan. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios,
historias. Que haya una ley que nos recoja, nos defina y nos regule. Que se sepa qué es una familia monoparental y sus necesidades. Y eso no lo tenemos a día de hoy. Información, miradas. Que la única salida es la lucha, porque aunque tengamos derechos en una constitución, donde te descuidas, te los sacan y tenemos que volver a luchar por ellos. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. ¡Fuera, rentistas de nuestros barrios! Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.